¿Qué se puede decir de la justicia? ¿Qué puede decir el Ministerio Público de la Justicia? Según lo recoge la prensa, el Ministerio Público hace referencia, entre otras cosas, a esto. El Ministerio Público calificó como logros en 2010 la detención de 3 funcionarios por las irregularidades de Pedeval, la emisión de 2 órdenes de captura contra otros involucrados en el caso, la creación de la Escuela Nacional de Fiscales, de la Unidad de Criminalística, así como la incautación de 11.000 toneladas de drogas, la imputación de 65.000 personas por delitos comunes, la acusación contra 7 personas por estafa inmobiliaria, 430 denuncias procesadas, 3 acusaciones por el Caracazo, la solicitud, oigan esto, la solicitud de extradición de Carlos Andrés Pérez, que ni en paz lo dejan descansar. No sé si será haciendo referencia histórica que la solicitó en algún momento o si es que van a renovar la solicitud de extradición. Y la imputación de 1.200 personas, la imputación de 1.200 personas por casos de corrupción. Ante una huelga estudiantil que lleva prácticamente un mes por reivindicaciones estudiantiles de unos muchachos decididos que hacen uso del derecho a la protesta, la preocupación del Ministerio Público es porque se cosieron los labios, que esto ocurrió en una ambulancia y que pudo darse la participación de un médico. Parecida a aquella preocupación por el caso Brito, que falleció, como todos lo sabemos, después de aquella huelga de hambre, no con la intención de suicidarse, sino con la intención de protestar, ejerciendo sus derechos. Fue recluido forzosamente, como lo tenemos que recordar, en un hospital, por una acción carente de todo sentido desde el punto de vista jurídico, intentada por la Fiscalía ante un tribunal penal sin que hubiese, por supuesto, delito alguno, ordenada su reclusión contra su voluntad. Y después que falleció Brito, se anunció el propio Ministerio Público que podrían intentar, no lo llegaron a hacer o no lo han llegado a hacer, una acción penal contra la viuda de Brito, contra la familia de Brito, por instigación al suicidio. 97% de los homicidios quedan sin sanción. Hay justicia en Venezuela. Con ese 97% de impunidad en materia de homicidios, evidentemente, no podemos nosotros hablar de justicia. Podemos hablar de justicia en un país en el cual la cifra de muertes violentas llegan a 17, 18, 19.000 al año, en que hay cada hora un muerto en el país y en nuestras prisiones. Siempre se habla del problema estructural en las prisiones. Un muerto cada día, más de un muerto cada día. En esos establecimientos penitenciarios, ¿qué ganamos nosotros con una Constitución donde nos llenamos la boca diciendo es la Constitución con el mejor capítulo de los derechos humanos del mundo? ¿Qué hacemos nosotros con una Constitución que tenga el mejor capítulo, si es que los tuviere realmente? También tenemos una ley de régimen penitenciario que es una de las mejores del mundo. Y una realidad penitenciaria que nos debería avergonzar. El drama penitenciario de unos antros que no se pueden llamar establecimientos, donde se violan sistemáticamente todos los derechos humanos de los internos y de los familiares de los internos. Yo pediría que, dejando a un lado esas medidas estructurales y esos problemas estructurales, se tomara una medida, entre otras muchas, en materia penitenciaria, que se eliminara
la requisa impúdica que se hace a los familiares que tienen que concurrir diariamente a los establecimientos penitenciarios, a las madres, a las hermanas y a las hijas. Mientras eso ocurra, y mientras ocurra lo que ocurre en nuestras prisiones, no hablemos nosotros de derechos humanos, ni teoricemos sobre los derechos humanos, ni hagamos tantos simposios sobre los derechos humanos. Pidamos la aplicación real y práctica de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. No tenemos código penal, ni se aplica el código penal, ni interesa el código penal. Evidentemente, salvo para seleccionar a unos cuantos, a esos 44.000 internos que están en los antros penitenciarios. La mayoría de ellos pagando, como se ha dicho tantas veces, no por el hecho de haber cometido un delito, sino por el hecho de ser pobres, por el hecho de la marginalidad. Y eso constituye la mayoría de quienes están en los establecimientos penitenciarios recibiendo el trato que allí reciben o el maltrato que ellos allí reciben. Y allí cabría recordar la expresión de Mandela, donde señala que un pueblo debe juzgarse no por el trato que otorga o presta a los ciudadanos más ilustres, sino por el trato que otorga a los ciudadanos más marginales, esto es, o marginados, esto es, a sus presos. Si a nosotros nos juzgan como sociedad por el trato a nuestros presos, yo creo que realmente estamos condenados a la pena máxima.